Lo que acaba de pasar entre Marc Cucurella y Marcelo Bielsa a pocos días del debut de España en la Copa del Mundo 2026 tiene al vestuario de La Roja completamente fracturado. No fue una discusión cualquiera, no fue un malentendido de vestuario, no fue una exageración de la prensa. Es serio. Nunca se vio algo así a días del debut de la Copa. Y hay un detalle que la RFEF todavía no ha confirmado públicamente. Según fuentes cercanas a la delegación, el incidente ocurrió delante de varios miembros del cuerpo técnico de Luis de la Fuente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Y lo peor, ni siquiera ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió, quién estuvo presente y por qué esto lo cambia todo para España en la Copa. Porque cuando algo así explota a 5 días del debut contra México en el Estadio Azteca, no es un problema cualquiera. Es una fractura interna que puede desestabilizar todo el trabajo de meses. La confianza se rompe, los bloques se forman y el ambiente en la concentración se vuelve insostenible. Y los bastidores de esto son peores de lo que parecen. Todo empezó el martes por la tarde durante una sesión de entrenamiento en el complejo deportivo de la selección en Guadalajara. Marcelo Bielsa, invitado como observador técnico por la CONMEBOL para analizar las selecciones europeas antes del Mundial, estaba presente en las instalaciones. Según información que circula entre bastidores, Marc Cucurella habría protagonizado un gesto de profundo desprecio hacia el técnico argentino durante una charla táctica informal. Fue ahí que todo se desmoronó. Lo que se filtra es que Cucurella, al cruzarse con Bielsa cerca de la zona de vestuarios, habría escupido deliberadamente al suelo justo frente al entrenador argentino. Un gesto que en cualquier contexto sería grave, pero que delante de una leyenda del fútbol mundial como Bielsa adquiere otra dimensión. Marcelo Bielsa, conocido por su temperamento contenido pero explosivo cuando se cruza cierta línea, perdió los papeles por completo. Testigos presenciales afirman que el argentino confrontó a Cucurella de inmediato con una dureza que nadie esperaba. Habría sido parte de un intercambio verbal intenso donde Bielsa cuestionó directamente la actitud del lateral del Chelsea. El vestuario quedó en silencio total. Nadie intervino durante los primeros segundos. Luis de la Fuente llegó corriendo desde el campo, pero el daño ya estaba hecho. Minutos después, Marc Cucurella abandonó la zona sin decir palabra. Bielsa se fue del complejo deportivo de inmediato. La RFEF no ha emitido comunicado oficial, pero personas cercanas a la delegación confirman que hubo reuniones de emergencia esa misma noche. Ahora agárrate, porque es aquí donde todo se pone aún más serio. Esto no salió de la nada. Resulta que entre Marc Cucurella y el entorno de Marcelo Bielsa ya existían tensiones previas que nadie había hecho públicas. Fuentes del vestuario garantizan que Cucurella habría hecho comentarios despectivos sobre el estilo de juego de Bielsa en conversaciones privadas con compañeros como Alex Grimaldo y Marcos Llorente durante la concentración. Por un lado están los jugadores más jóvenes, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, que admiran la figura de Bielsa y lo que representa para el fútbol mundial. Del otro, un grupo de jugadores más experimentados como Aymeric Laporte, Rodri y Dani Olmo, que no comparten necesariamente la visión táctica del argentino y consideran que la situación se magnificó. Y en el medio, los que prefieren no posicionarse, pero cuyo silencio pesa en el ambiente. Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz.
Lo que complica todo es que Cucurella venía siendo una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente. El lateral izquierdo del Chelsea se había ganado la titularidad por encima de Alex Grimaldo, precisamente por su carácter y personalidad fuerte en el vestuario. Pero ahora esa misma personalidad es la que lo tiene al borde del precipicio. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. Las reacciones no se hicieron esperar. Sergio Busquets, que comparte vestuario con varios de los convocados desde hace más de una década en la selección, habría contactado personalmente a Luis de la Fuente para expresar su preocupación por el ambiente. Rodri, capitán y referente absoluto, intentó mediar, pero según se comenta entre bastidores, Cucurella no ha querido dar explicaciones públicas. La RFEF emitió un escueto comunicado hablando de un incidente menor resuelto internamente, pero nadie se lo cree. Luis de la Fuente, en conferencia de prensa, evitó hablar del tema directamente, señalando que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario y que su responsabilidad es que España llegue al debut contra México en las mejores condiciones. Pero las redes sociales explotaron. La afición está dividida. Unos defienden a Cucurella, argumentando que Bielsa no tenía por qué estar en instalaciones de la selección española días antes del debut mundialista. Otros piden directamente que el lateral del Chelsea sea apartado de la convocatoria y que Alex Grimaldo ocupe su lugar en el once titular. La prensa argentina, como era de esperar, se lanzó con todo. Diarios como Olé y Taik Sports dedicaron portadas enteras al incidente, calificándolo como una falta de respeto imperdonable hacia una leyenda viviente del fútbol. En España, medios como Marca y AS intentaron bajarle el tono, pero las filtraciones siguen cayendo hora tras hora. Y resulta que lo que vino después nadie lo esperaba, porque esto no solo afecta a Marc Cucurella, afecta la preparación de España a 5 días del debut, afecta la confianza del vestuario y, sobre todo, afecta a las decisiones tácticas de Luis de la Fuente. Ahora, el técnico español está entre dos decisiones malas. Si mantiene a Cucurella en el once titular contra México, arriesga perder el respaldo de un sector importante del vestuario que considera que el jugador cruzó una línea inaceptable. Pero si lo aparta y pone a Alex Grimaldo, manda el mensaje de que la presión externa puede cambiar sus decisiones deportivas, y eso debilita su autoridad como entrenador. La ventana de la FIFA para realizar cambios de última hora en la convocatoria cierra el viernes a las 23:59 hora local de México. El debut contra la selección mexicana en el Estadio Azteca es el domingo a las 20 horas. El tiempo corre y las decisiones que Luis de la Fuente tome en las próximas 48 horas pueden marcar el rumbo de España en este mundial. Porque aquí no estamos hablando solo de un lateral izquierdo. Estamos hablando de autoridad, de jerarquías, de respeto. Marc Cucurella es un jugador de 25 años que ha demostrado nivel en el Chelsea y en la selección. Pero Marcelo Bielsa es una institución del fútbol mundial, un técnico que revolucionó el juego moderno y que es admirado por entrenadores como Pep Guardiola, Mauricio Pochettino y el propio Luis de la Fuente. Y hay alguien que sale ganando con todo esto. Alex Grimaldo, el lateral del Bayer Leverkusen que venía siendo suplente, ahora tiene la puerta abierta de par en par. Si Luis de la Fuente decide que Cucurella no está en condiciones anímicas o disciplinarias para jugar el debut, Grimaldo será titular en el Estadio Azteca contra México. Y eso puede cambiar por completo la dinámica del costado izquierdo español.
Pero para entender por qué esto es tan grave, tenemos que entender lo que está en juego. España llega a esta Copa del Mundo 2026 como una de las favoritas después de ganar la Eurocopa 2024. El nivel de jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Nico Williams y Dani Olmo ha puesto a La Roja en el radar de todos los analistas. Pero los grandes equipos no solo se construyen con talento, se construyen con cohesión, con respeto mutuo, con liderazgo. Y es ahí donde la cosa se pone aún más seria, porque según rumores fuertes que circulan en la concentración, Marc Cucurella habría rechazado disculparse públicamente con Marcelo Bielsa. La postura del jugador, según fuentes cercanas, es que él no tiene por qué pedir perdón por un gesto que considera malinterpretado. Esa posición lo deja completamente aislado dentro del vestuario. Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, compañeros de Cucurella en la Real Sociedad en temporadas anteriores, intentaron mediar, pero no lograron cambiar la postura del lateral. Aymeric Laporte, uno de los líderes naturales del grupo, habría expresado en privado que el vestuario no puede funcionar así a días del debut. Solo que lo que vino después fue aún peor. Información que se filtró esta madrugada apunta a que Marcelo Bielsa habría enviado un mensaje privado a Luis de la Fuente, expresando su decepción no solo con Cucurella, sino con la gestión inicial del incidente por parte de la RFF. Bielsa, según estas fuentes, considera que la federación minimizó un hecho que atenta contra los valores básicos del deporte. Y hay un detalle que cambia completamente la historia. Según la investigación del canal, existen imágenes de cámaras de seguridad del complejo deportivo que captaron el momento exacto del incidente. Esas imágenes, que aún no han salido a la luz públicamente, serían la prueba definitiva de lo que realmente ocurrió. La RFEF tiene acceso a esas grabaciones, pero hasta ahora se ha negado a difundirlas o a confirmar su existencia. De un lado, quienes defienden a Cucurella argumentan que Bielsa no debería haber estado en instalaciones de la selección española en un momento tan sensible. Del otro, quienes consideran que el respeto hacia figuras históricas del fútbol está por encima de cualquier circunstancia. Y en el medio, Luis de la Fuente intentando sostener un vestuario que se fractura por minutos. Ahora, agárrate, porque el detalle más polémico está por salir. Lo que nadie está diciendo públicamente es que este incidente podría tener consecuencias más allá del debut contra México. La Conmebol, organizadora junto a la FIFA de este mundial, habría expresado formalmente su malestar a la RFEF por el trato recibido por Bielsa. Eso abre la puerta a sanciones administrativas o multas que podrían afectar a España incluso si avanza en el torneo. Y resulta que el calendario no perdona. Después del debut contra México en el Azteca, España enfrenta a Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y cierra la fase de grupos contra Marruecos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. 3 partidos en 10 días. No hay margen para improvisación. No hay tiempo para reconstruir un vestuario roto. Marc Cucurella tiene 25 años y toda una carrera por delante. Pero las decisiones que tome en las próximas horas pueden definir su futuro en la selección, porque tú, que eres aficionado, sabes lo que esto significa. Cuando un jugador pierde el respeto del vestuario, recuperarlo es casi imposible. Luis de la Fuente convocó una reunión de emergencia con todo el plantel para esta tarde. El objetivo: cerrar el tema de una vez y enfocarse en México. Pero las filtraciones siguen cayendo.
Las redes siguen ardiendo y el debate no para. Lo que acaba de pasar entre Marc Cucurella y Marcelo Bielsa es una bomba de relojería. El vestuario de España está fracturado. El debut contra México está a 5 días. Y las decisiones que Luis de la Fuente tome ahora van a marcar el rumbo de la Roja en este mundial. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora, pero en las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia patas arriba. Para ti, ¿fue Cucurella quien cruzó la línea y debe pedir perdón públicamente? ¿O la presencia de Bielsa en la concentración española fue inapropiada desde el principio? Escríbelo aquí abajo. Y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último. Porque lo que viene ahora es lo que realmente define todo. Luis de la Fuente tiene menos de 48 horas para tomar una decisión que va a marcar no solo el debut contra México, sino potencialmente toda la participación de España en este mundial. Y el problema es que no hay decisión buena. Si mantiene a Marc Cucurella en la alineación titular, está mandando el mensaje de que el rendimiento deportivo está por encima de los valores y el respeto. Eso puede fracturar definitivamente un vestuario donde jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Gavi ya expresaron su incomodidad con lo ocurrido. Pero si lo aparta y convoca a Alex Grimaldo como titular, está admitiendo que la presión mediática y las filtraciones pueden cambiar sus decisiones técnicas. Y eso es letal para la autoridad de cualquier entrenador a nivel de selección. La situación se complica aún más porque, según fuentes del vestuario, habría un grupo de jugadores veteranos que considera que la sanción a Cucurella debería ser ejemplar. Aymeric Laporte, que convive con Bielsa desde hace años en el mundo del fútbol y conoce su trayectoria, habría expresado en privado que este tipo de gestos no pueden quedar sin consecuencias. Rodri, el capitán, estaría intentando mediar, pero su posición es cada vez más incómoda, porque cualquier decisión que respalde va a dejar a un sector del plantel descontento. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El debut contra México en el Estadio Azteca es el domingo a las 20 horas. La convocatoria final debe confirmarse el viernes por la noche. Y cada hora que pasa sin una decisión clara de Luis de la Fuente alimenta más rumores, más filtraciones, más presión. Lo que hace todo esto aún más delicado es el contexto en el que ocurre. España viene de ganar la Eurocopa 2024 con un fútbol brillante, con una generación de jugadores jóvenes que ilusionó a todo el país. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Nico Williams, todos ellos representan una nueva era para la selección. Pero esa nueva era necesita liderazgo, necesita figuras de autoridad, necesita que el vestuario esté unido. Y lo que acaba de pasar con Cucurella y Bielsa pone todo eso en riesgo, porque hay algo que no se puede ignorar. Marc Cucurella no es un jugador cualquiera. Es el lateral izquierdo titular de España, una pieza clave en el esquema táctico de Luis de la Fuente. Su capacidad defensiva, su proyección en ataque, su intensidad en cada jugada lo hacen fundamental para el equilibrio del equipo. Reemplazarlo por Alex Grimaldo no es solo un cambio de nombres, es un cambio táctico que puede alterar toda la dinámica del costado izquierdo español. Pero al mismo tiempo, Marcelo Bielsa no es un entrenador cualquiera. Es una leyenda viviente del fútbol mundial, un técnico que revolucionó el juego moderno,
que influyó en generaciones de entrenadores, que es admirado y respetado en todos los rincones del planeta. Lo que Cucurella hizo, si las versiones que circulan son ciertas, no es solo una falta de respeto hacia Bielsa, es una falta de respeto hacia todo lo que Bielsa representa en el fútbol. Y ese es el verdadero dilema, porque no estamos hablando de elegir entre un jugador y otro. Estamos hablando de elegir entre el rendimiento deportivo y los valores, entre ganar partidos y construir un vestuario sólido, entre la autoridad del entrenador y la presión externa. Las próximas horas van a ser definitivas. Según información que maneja el canal, Luis de la Fuente convocó una reunión privada con Marc Cucurella para esta noche. El objetivo sería que el jugador del Chelsea comprenda la gravedad de lo ocurrido y tome una postura clara. Pero fuentes cercanas al lateral indican que Cucurella no está dispuesto a pedir disculpas públicas porque considera que el gesto fue mal interpretado y que Bielsa sobrereaccionó. Esa postura deja a Luis de la Fuente sin margen de maniobra. Porque si Cucurella no rectifica, mantenerlo en el once titular sería enviar el mensaje equivocado al vestuario. Pero apartarlo sin una disculpa pública del jugador también sería problemático porque daría la impresión de que el entrenador cedió ante la presión mediática. Y mientras todo esto ocurre, Alex Grimaldo espera. El lateral del Bayer Leverkusen lleva toda la concentración trabajando como suplente, sabiendo que su oportunidad podría no llegar. Pero ahora, de la forma más inesperada posible, esa oportunidad está ahí y no depende de su rendimiento en los entrenamientos. Depende de una decisión que Luis de la Fuente debe tomar en las próximas horas. Lo que está en juego es mucho más que un partido contra México. Es la credibilidad de Luis de la Fuente como líder. Es la cohesión del vestuario español de cara a un mundial. Es el mensaje que España quiere enviar al mundo del fútbol sobre qué valores defiende esta selección. Porque, al final, esto no es solo fútbol. Es respeto, es jerarquía, es liderazgo. Y las decisiones que se tomen ahora van a definir mucho más que el once inicial del domingo en el Azteca. Van a definir qué tipo de equipo es esta España.